Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en su estación Voces del Centro, donde la palabra florece. En un programa muy especial, muy contentos de verdad con un personaje sin igual de visita con nosotros, el abuelo Jesús León de Insignias Aztecas. Abuelito querido, bienvenido. Muchas gracias, mijita. Kualitunali, buen día a todos ustedes. Pues hoy vamos a hablar de la visión sagrada de la Fundación de México Tenochtitlan. En esta parte donde por décadas Insignias Aztecas ha estado trabajando de generación en generación, desde el jefe Toribio Jiménez, la nanita, ahora usted, abuelito Jesús León, preservando esta parte sagrada de lo que los abuelos nos dejaron. Platícanos un poquito de ese trabajo que se hizo o que se ha hecho en el transcurrir de los años. Dos caminos muy importantes, el Camino Santiago, que fue trabajado por la nanita, y el último, iniciado por ella y ahora también por décadas trabajado por usted, el Camino de la Madre Tierra. Abuelito. Es correcto, hija. Pues, Tlazucamati, muchas gracias por abrir este espacio para la tradición mexica, oral, para transmitir los conocimientos, las experiencias, los trabajos que hacemos allá abajo en la ras de nuestra madre tierra, en pueblos, colonias, barrios y ciudades. Casi no asistimos o no asisto a lugares, de auditorios, porque no hay tiempo, nos la pasamos con nuestro pueblo trabajando. Sí. Pero hoy es especial, porque tú eres una de las nuestras, en donde te mereces, pues, mi respeto, mi reconocimiento y apoyarte en lo que me pides. Me pediste estar aquí, no lo pedí y aquí estoy. Y lo que me pidas, gracias, con mucho abuelito, gusto, en lo espiritual y en lo material. Es correcto, este tema, además es tu tema, me lo propusiste y tú, me pareció muy acertado, de la visión sagrada de la Fundación de México Tenochtitlan. Todo mundo habla de la fundación, de fechas, de acontecimientos, de la si parte es el cultural, tonal, si no es el tonal, de la parte cultural, de la parte de fechas, de acontecimientos materiales, pero casi nadie habla de lo espiritual, de ese gran acontecimiento que aún se mantiene esa energía espiritual en los mexicanos y cultural. Entonces, por eso me pareció muy acertado tu sugerencia y tomar el tema y tratarlo aquí, con toda veracidad. Por la pregunta que me haces, para empezar por ahí, Insignias Aztecas, es un linaje ancestral que parte de 1521 para atrás y de 1521 a la fecha, con jefes llamados en aquel entonces sabios tlamatinimes, los portadores del conocimiento. Eso significa tlamatinime. Ellos tuvieron que enfrentar el encontronazo de dos visiones opuestas, la extranjera, la europea y la nuestra, y tuvieron que, por aceptar este término que encuentro más cercano a la realidad, camuflajear lo nuestro para proteger a nuestro pueblo. Así es. Y entonces ellos vieron en su gran visión sagrada, desde ahí empieza, que la cruz católica eran los cuatro rumbos del universo, y por eso ellos ahí vieron la continuidad de esa espiritualidad. Ellos vieron que en el Maestro Jesús estaba la enseñanza también del Señor Quetzalcóatl, en el Señor San Miguel Huitzilopochtli. Entonces, la forma exterior no cambió la esencia, y desde ahí se manifiesta esa gran espiritualidad, porque la espiritualidad no debe de haber prejuicios, nos une. Las religiones a veces no coinciden. Hay más de 4.300 religiones en el mundo, entre ellas no se entienden, no se aceptan, y la espiritualidad es una, la nuestra, la de nuestros pueblos y culturas de Anáhuac. Entonces nos han enseñado, y es la necesidad de una espiritualidad. Hoy estamos en una realidad, hay dos realidades, la material. La gente se preocupa por lo tangible, por tener dinero, por el poder, el placer, pero no se preocupa ni se ocupa por su interior. Y ahí está la aportación de los grupos de tradición ancestral de todas las culturas del mundo, y en especial aquí en México, Tenochtitlan, está Insignias Aztecas. Esos grandes maestros, entre
algunos, está el jefe Esteban Pueblas en Montenegro, Jacobo Acaconastri, Catalina Sanabria, Toribio Jiménez, Anita Lupita Jiménez Sanabria. Entonces ellos trabajaron en su tiempo y eso se le llama linaje, porque gracias a sus conocimientos, esfuerzos, su bendición que fue transmitida de una generación a otra, estamos. Y eso vale mucho. La diferencia hoy en día es que esas dos realidades, estamos los grupos antiguos y los grupos nuevos. Dicen, hay muchas formas, sí, nuevas, pero hay una sola forma, la antigua, la espiritualidad ancestral. Muchos hablan de ella, pero nada más se habla, en la realidad no coincide. Creo, abuelito, que hoy, sin afán de criticar, se pierden de repente mucho en la danza, en el huehue, pero no en el rezo. Creo que, o lo que he aprendido con usted, con otros abuelos de tradición, la importancia real de nuestra cultura, de lo que los abuelos nos heredaron, es precisamente esta parte de humildad, de entrega, de servicio, de agradecimiento, inclusive de anonimato, ¿no? Lo que se hace, se calla, simplemente se sirve, ¿no? Y creo que es mucho de la parte que hoy nos hace falta, abuelito. Indudablemente nos hace falta en todas estas festividades que están próximas el día de mañana, aquí en el centro capitalino de la Ciudad de México. Nos hace falta esa espiritualidad, ese llegar a servir, esas ganas de estar en disposición, no de quién luce más, ni de quién baila mejor, ni no, en silencio eran los abuelos, ¿cierto? Es correcto. Esa es la grandeza de nuestros sabios fundadores, gobernantes y defensores de nuestro pueblo mexica. La obediencia, el respeto a lo sagrado, la conexión con el cosmos, con lo sagrado, con la naturaleza, con las fuerzas creadoras y dadoras de vida. Y lo seguimos manteniendo en los grupos de tradición. Hay dos tipos de energía que se manejan hoy en día, la horizontal y la vertical. Algunos nada más son los grupos nuevos, la horizontal, humana, y lo espiritual se habla. Y en la tradición es la horizontal, humana, pero no rige lo espiritual, la vertical, la conexión con lo sagrado. Y es lo que les falta. Es normal porque ellos, los grupos nuevos, nacen a raíz de 1970, a raíz del descubrimiento del Sagrado Templo Mayor, que aquí estamos en el Templo Mayor. Estás dentro del Sagrado Templo Mayor. Es un lugar muy importante, este lugar que tus padres te heredaron, para que desde aquí siga dando esa energía sagrada, cultural, al pueblo de México y a la humanidad. Y lo estás haciendo bien. Por eso estamos aquí, estoy aquí respaldándote, apoyándote, porque tu trabajo es limpio. Y te pido que siempre sea limpio. ¿Qué significa limpieza? Hablar con honestidad, con verdad, no cobrar, no lucrar. Y muchos lo hacen, pero confunden la materia con lo espiritual. La materia se trabaja, es una dualidad, el espíritu y la materia, en equilibrio. Es lo que se aprende en los grupos de tradición. Estos grupos nuevos algún día, y están aprendiendo, manejar lo espiritual. Se están acercando mucho. Cuando recién salieron, pues ellos consideraron que habían descubierto algo nuevo, pero no, lo hemos trabajado desde muchos años. Esos grupos nacen y se deshacen, por el ego, por el yo-yo, por no alimentar su espíritu, pero sí su importancia personal. Entonces, eso es una energía que no es sagrada, es humana. Y lo sagrada es cuando se conecta uno con esta infraestructura que tiene la tradición de nombramientos, juramentos, cargos, altares, de responsabilidades. Uno llega a la colita a formarse y va aprendiendo con humildad, y uno va avanzando y va reconociendo a los hermanos que van arriba, a nuestros maestros. Y no es mecánico esto, no es tocar el huehuet fuerte, ni el que se mueve más o menos, ni el que puede hacer trabajos meramente mecánicos, sino la tradición, la herencia de sus abuelos es que ahí se manifieste esa grandeza de hacerlo con el corazón,
con la fe, con el Así es. respeto a lo sagrado, Así con el es. respeto a nuestros abuelos. Con el servicio, abuelito. Con el servicio siempre, Uno, incondicional y de corazón. claro, uno de los rezos para mí poderosísimos de Nanita, es el Camino Santiago, un trabajo espiritual donde millones de personas asisten cada año a hacer este rezo. Platícanos un poquito. Es correcto. En el mundo hay senderos sagrados y uno de ellos en Europa es el camino del Señor Santiago. No es un camino, son cientos que llevan desde todos los países hasta donde está su lugar, ahí en Santiago de Compostela. Sí, tuvimos la oportunidad de ir, porque Nanita declaró en 1992 que era tiempo de cortar las energías, porque se conmemoraban los 500 años del encuentro y que era necesario cortar odios, rencores y reconquistar con la fuerza de la espiritualidad sagrada, del corazón. Y no llevamos allá armas, no llevamos violencia, una palabra de aprecio, respeto, de amor y de cortar esos odios, tanto en ambos continentes. Nanita llevó ese mensaje. Yo no quería ir a España. Yo no quería ir a España por lo que sabemos, pero Nanita me lo pidió y en obediencia fui. Y el pueblo español me conquistó. Por el pueblo, no el gobierno ni la corona española. El pueblo que ama y respeta al pueblo mexicano, los considera sus hermanos, y que nos manifestaron que estaban avergonzados de lo que hicieron sus antepasados. Un genocidio, porque un genocidio es tratar de exterminar con una población, un credo, una cultura, y es lo que vinieron aquí a arrasar con nuestros niños, nuestros abuelos, nuestros lugares sagrados, y eso nos olvida. Pero ellos están avergonzados de eso, y nosotros más. Y por eso es de que nos manifestaron y abrieron su corazón, y se hizo allá un grupo de danza. Y bueno, allá se sembró la sagrada espiritual. Existe actualmente, como en todo, aquí hay dualidad. Y cuando se siembra los frutos, las semillas, algunas se dan y otros no se dan. Entonces algunos frutos no se dieron, otros sí, y hasta la fecha están trabajando. Hemos bajado allá a sembrar, porque esto es para toda la humanidad, la espiritualidad de nuestros ancestros. Y hay niños, me conmovió mucho ver niños españolitos, hispanos, con los atuendos, con las plumas y trabajando, ellos tocando el huevo en las conchas, en las danzas, como aquí se hace, pero allá. Y ellos están allá trabajando, enseñando a Francia, Alemania, hermanos de otros lugares, transmitiendo esta espiritualidad. Porque, insisto, la espiritualidad, no la religión, une a los corazones. Y es la gran aportación que Nanita dejó. Ella dijo que antes de irse, esa era su última misión que iba a hacer. Ella hizo muchas. Nanita nació en 1904 y se fue en el 94. 90 años de trabajo dedicado a guardar estos sabios conocimientos, de estar en pueblos con las varias ciudades. Fue mi madre, es mi madre espiritual, y una gran sacerdotisa, que ella nunca faltó a sus obligaciones, a los vientos, a trabajar honrada y limpiamente como te lo pido, lo aprendí de ella. De ahora pues tengo que enseñar con el ejemplo y con lo que me pidan en la palabra, para que estos ejemplos, esos libros vivos, esos libros, por eso llamamos tradición oral, se siga transmitiendo su fuerza, su energía, sus enseñanzas, desde los fundadores hasta los gobernantes últimos que tuvimos, tlatoanis, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Urge transmitir esa espiritualidad en el mundo, no tan solo en México, en el mundo, porque el mundo se está materializando, empoderando, guerras con un país con otro, mandando bombas y hambres, muertes, y tal parece que los gobernantes hoy en día no les puede el dolor de perder la vida, sus casas, ya no sus propiedades, sino perder lo más valioso que se tiene, es la vida. Y de una manera muy cobarde, porque antiguamente se defendían los pueblos peleando, enfrentándose uno con otro, y con honores. Cuando se tomaba el lugar sagrado de uno de los dos, por decir bandos, se terminaba la batalla. Cuando se capturaba al jefe de los ejércitos, se terminaba la batalla. Cuando se expulsaba a los invasores, se terminaba la batalla.
y el gran ejemplo. En 1520, cuando el señor Cuitláhuac expulsó de este lugar sagrado a los invasores, los fue hasta la altura del Metro Hidalgo, la calzada ahí terminaba de Tlacopan, y hasta ahí lo siguió. Porque para él, para nuestro pueblo, ya estaban vencidos. No fue a asesinarlos, no fue a matarlos, se fue a llorar su derrota. A la noche triste, sí, para ellos, noche triunfante para nosotros. Ya está un gran ejemplo del por qué hemos sido una gran civilización, una gran cultura, no hemos sido sanguinarios ni ignorantes, es un pueblo con cultura. Hoy en día nos hace mucha falta esa cultura material y espiritual. Así es, abuelito. Creo que es importante el recalcar que desde el origen, desde la peregrinación, lo que se hace y lo que se han hecho los abuelos son los caminos sagrados, ¿sí? Nosotros tenemos principalmente 4, que son los que se hace el rezo. Así es, hija, es correcto. Todo esto viene porque estamos conscientes que nuestros abuelos fundaron esta gran ciudad siguiendo la encomienda y una profecía. Y esta gran ciudad, México, se hizo con una profecía. Y la profecía es todo aquello sagrado que se cumple o se va a cumplir. Un pueblo que así se fundó fue Israel. Y la historia que se tiene de ahí, y la nuestra es algo también con profecía que se creó. ¿Por qué? Porque le dieron a nuestros abuelos la misión, y la historia deformada, la historia ignorante, habla de dioses. Y aquí ahí había una energía, y existe, que única en el mundo, y las diferentes religiones le llaman con sus conceptos de ellos. La nuestra es Ometeotl, es Itloquinahuaque, es Ipalnemohuan. Hay más. Entonces, el Padre, Madre, la dualidad sagrada, el dador y dadora de vida. Y no había dioses, más que esa energía sagrada. En otras formas de pensar, religioso le llaman Cristo, le llaman Alá, le llaman Jehová, es el mismo. Entonces, aquí esas energías sagradas se manifestaron y dieron ese mensaje a quienes, a nuestros ancestros. Y al señor Huitzilopochtli no es el dios de la guerra. Por eso qué bueno que se abren estos espacios para decirle a todo el mundo que eso es lo que quieren que creamos los invasores, que éramos idólatras. Aquí éramos un pueblo muy espiritual, muy culto, y lo tenemos que seguir, lo seguimos haciendo, nada más que en menor grado, y estamos trabajando en los grupos de tradición, a lo antiguo, para seguir recuperando, y hemos recuperado nuestra alta espiritualidad y nuestra cultura. Piensan que es una fachada la danza, movimiento y ya, pero somos un camino sagrado de conciencia espiritual y cultural grande, y es correcto. Nuestros abuelos, en esa peregrinar, y tú me dices cuando pasemos al Códice Boturini, pero adelante, abuelo. Sí, por supuesto, por favor. ¿Dónde se basa la tradición? En la tradición oral, sí. Y el sustento, las pruebas, pues son nuestros códices, nuestros amostlis, nuestros libros viejos. Ahí está. Si alguien duda de la ofrenda de danza, ahí está un círculo de danza con a huevo teponaztlis, colocados en dualidad, una ciguat que es mujer, un hombre, un guerrero, un yauteca, trabajando la dualidad, tiene un círculo. Ahí están en esos códices. Los amarres de tilma, casamientos que le llaman, ahí están también, en los amostlis, en esos códices. O sea, ese es nuestro sustento de nuestro dicho, ¿no? Nosotros no inventamos nada. Los abuelos no nos dan sus versiones personales, nos dan la versión del conocimiento antiguo. Y eso es lo que hace grande a los grupos de tradición. Respetamos a los demás, pero los grupos no tienen ese... Son los guardianes realmente, los mérito, guardianes por centenares de las formas, de los saberes. Ese pues, es el gran mérito que nos sustenta. Así es. Hemos estado sobreviviendo un enfrentamiento a la época de la invasión, la época de la colonia, pero mal llamado colonia.
mi peor conquista. Ujú. Fue un genocidio. Así es. Y eso tenemos que establecerlo legalmente porque es lo que sucedió. Así No es. nos quieran vender ideas de derrotismo. Así es. Nosotros confiamos en la llegada de los hermanos extranjeros. Somos que suman Socoyoxi con diplomacia, con espiritualidad, con cultura. Lo recibió, les abrió las puertas. Como aquí hoy en día la diplomacia actual viene un representante de otro lugar y pues se le recibe, se le da su lugar. Pues así fue nuestra Así es. diplomacia. No Así se le es. maltrata, pero pues nos engañaron. Así es. Y lo que es engaño, lo que es corrupción, lo que es dañar, no es ancestral. Así No es. es ancestral. Entonces, Sin embargo, abuelito, siguen las raíces, siguen las formas, sigue el rezo, definitivo. ¿no? Continúa, estamos 700 años de la fundación de la ciudad más hermosa, poderosa, espiritual que, que hayan visto los ojos extranjeros. 700 años de formas sagradas. Así es. Y Sí, cómo, cómo se va resguardando y se va eh, pues llevando de generación en generación estas formas, abuelito. bueno, con espiritualidad. Nuestros abuelos nos enseñaron siempre y nos enseñan que Ujú. estamos nosotros cimentados con esa bendición sagrada ancestral. Los abuelos en el Códice Buturini, mal Ujú. llamado Buturini, todo porque un italiano, Lorenzo Buturini, pues lo adquirió, lo resguardó un tiempo y ahora, gracias, afortunadamente, Ujú. regresó y está en el Museo de Antropología. Entonces, ahí está ese libro que invito a que lo analicen y ver ahí el testimonio de cómo surgió la La llegada, peregrinación la peregrinación, de la nuestros abuelos. construcción por nuestros abuelos. Todo inició Ujú. por ese mensaje, por esa encomienda oral. Nuestros abuelos salieron en el año 1116. Ese libro consta de 22 hojas, de hechos de Amate, Ujú. y tiene 5 casi 5.30, 5.29 metros, son páginas, y ahí está plasmado. Los abuelos tuvieron la capacidad de poder ahí grabar la historia, no tan solo cultural, sino espiritual, cosa que no se entiende ahí, por eso estamos para Así explicarles. es. Entonces, en Porque ese, además es muy fino, es muy intangible, ¿no? y Poder plasmar y explicar esta parte espiritual. el problema que Se tenemos tiene ahora que vivir, abuelita. sí, se tiene que vivir porque lo que se vive hoy en día no coincide con la realidad. O sea, hay muchas interpretaciones, sobre todo interpretaciones incorrectas. Se habla de Así es, dioses, de sacrificios. así es. Y eso es producto de que en las escuelas hoy en día se está enseñando la versión oficial con conceptos derrotistas. Se habla de la caída de Tenochtitlan y es defensa heroica de México. Se habla de la noche triste, es, como ya lo dije, para ellos, pero es victoriosa. Hace en el 92 se hablaba del descubrimiento de América y que con los 500 años hicimos un movimiento grande Ujú. en la tradición y grupos, Ujú. varios nos unimos y le dijimos al gobierno, estás mal, corrige eso, no es, ellos venían extraviados y llegaron aquí pensando que eran las Indias y nos llamaron indios y pues no tuvieron más que reconocerlo Así es. y encontraron la salida diciéndole al mundo, bueno, vamos a corregirlo y es descubrimiento, encuentro de dos mundos. Pues así hay mucho trabajo que estamos Así haciendo es. para que esos conceptos derrotistas se cambien en los libros oficiales de las escuelas primarias y los que se venden, porque de ahí está la deformación de todo lo que no nos permite entrar a esa espiritualidad. Y que en los lugares sagrados, abuelito, plantaron iglesias. Correcto, porque esa espiritualidad de alguna manera se trató de canalizarla a la religión católica. En los cuatro vientos que nos dejaron nuestros abuelos Ujú. está el oriente Tlahuiztlampa, significa lugar de la luz. Y ahí está la cueva. Oh, Y en esa maravilloso. cueva Mire, se me hace ofrendaban la los piel abuelos. chinita. Ahí está el rumbo del oriente y es el elemento fuego.
Ahí es donde nos debemos dirigir, nos dirigimos todos los grupos para empezar Así es. nuestros trabajos, nuestras oraciones. Así es. El Sagrado Templo Mayor y todos los lugares sagrados se han creado con espiritualidad, Así siempre es. dirigidos al oriente. Y Así aquí es. el lugar está dirigido, este lugar sagrado, Así donde es. nace la vida, el Padre Sol, Así es. el Teotihuacán, otro lugar sagrado. Los lugares sagrados antiguos del lugar de Anáhuac tienen esa dirección, Así porque es. se dirigen al dador y dadora de vida que nos manda su luz, su vida Así a es. través del Padre Sol. Fíjate Así es. nada más. Y eso Y de hecho la fundación de Tenochtitlan, abuelito, precisamente ocurre con un fenómeno solar, es correcto, hija. ¿no? O sea, todo perfectamente alineado y cuadrado, ¿no? Es que Energéticamente. te decía, proféticamente estaba todo planeado. Salieron en 1116, Ujú. llegaron en 1325. 209 años caminaron. Nadie vivió los 209 años, pero sí vivió el mensaje espiritual sagrado de encomendado la bandera, como ahora nosotros, tú bien dijiste, la transmitieron, ahora me la dejaron, yo la estoy dejando a ustedes, y ustedes espero a otros, para que esta trabajo, esta cadena de luz, de sabiduría, de espiritualidad continúe expandiéndose en el mundo, como ya se mostró, lo tuvo la visión Anita de España. Esta peregrinación de 209 años costó vidas Así y se es. establecieron en muchos lugares, es lo que nos hablan culturalmente, pero que hay atrás fueron guiados por un sacerdote, y ese sacerdote formó a otros sacerdotes, porque Huitzilopochtli, el señor de la voluntad, el sacerdote que tenía esa voluntad de guiar, de enseñar, no vivió 209 años, no era un dios, era un ser humano, como tú, como yo, como en mi caso con Nanita. Nanita vive en mí y yo en ella por sus enseñanzas. Así es. Entonces Nanita sigue viva, pero así el señor Huitzilopochtli heredó sus enseñanzas para seguir guiando a sus pueblos. Entonces el señor Huitzilopochtli fue al frente, pero renovado con sus descendientes, con sus enseñanzas. Entonces, aclarar eso, porque ahí se habla mucho de Huitzilopochtli. Y entonces fue un sacerdote que él hablaba con lo sagrado y recibía el mensaje. Y esos mensajes que él recibía sagradamente los transmitía a su pueblo, a dónde ir, cuánto tiempo establecerse. Entonces, era el sacerdote guía por 209 años, pero insisto, fue renovado por otros sacerdotes, como lo hacemos en la tradición. Que se entienda, eso es importante entenderlo, porque así se comprenderá la magnitud espiritual, que nuestro pueblo siempre ha atendido lo sagrado y lo respeta, en todas las religiones. Por eso México es una tierra para que el que quiera venir a enseñar. La gente es muy noble, porque es muy espiritual en México. En Europa no es así, son más cerrados. Aquí no, porque nuestros orígenes. Por eso aquí muchas religiones han fincado su presencia por la nobleza del mexicano. Entonces, esa guía que se trajo aquí a nuestros abuelos, pues terminó con la señal la conclusión: busquen el lugar sagrado, y los lugares se establecían en un lugar que no ellos elegían, sino por el mensaje. Este lugar de Templo Mayor fue por voluntad allá arriba del cosmos, del Ometeo, de Tlaquenahuac. Aquí hay una energía especial, tanto material como espiritual. Y la señal, ¿cuál era? El águila, el tlachinoli, que confundieron con una serpiente, y que es el símbolo patrio que hoy tenemos, y la encontraron en medio del lago, aquí en el Valle de México había un gran lago de Texcoco, que le llamaban, y lo encontraron esa señal en medio del agua. Entonces vienen caminando 209 años y dicen, pues aquí está la señal, pero a ver, pues queríamos un lugar donde al menos hubiera árboles, bosque y ríos. Y pues la misión fue: tienen que convertir esa agua en tierra fértil. Y la convirtieron. Y la convirtieron, pues fueron capaces nuestros ancestros, porque era la instrucción, la parte de la voluntad divina que se manifiesta a través de los sacerdotes. Así es. Hoy en día un sacerdote que conocemos está acostumbrado a estirar la mano, pero no para dar, sino para recibir.
Así es. Y los jefes de danza, los abuelos, eran sacerdotes. Ellos se les enseñaba desde su formación el contacto con lo espiritual, con lo sagrado. O los políticos, todo el mundo, hasta el ciudadano común, estamos desconectados con lo sagrado. No sabemos hablar con lo sagrado. Creemos que necesitamos a alguien para conectarnos. Y la conexión más grande son los ceremoniales que hacemos, son nuestros guías, nuestros jefes, que somos los que estamos pues bendecidos y preparados para hacer esos ceremoniales, ese mensaje a través de una persona. Y esa es nuestra función. Nuestros abuelos en aquel entonces, esa función la realizaron y le transmitieron el qué hacer y cómo hacerlo, y lo cumplieron los abuelos, y por eso se cumplió esa profecía de 209 años y no se cansaron, porque sabían que en cierto tiempo, a nivel espiritual, el tiempo material es muy diferente. No se mide como aquí un siglo. Allá, en lo espiritual, un siglo es como una hora. Eso hay que aprenderlo. Como una hora. Por eso 209 años fueron como 2 horas, cachito espiritualmente hablando. Pero cayeron los nuestros y se sabe. Y cada quien hizo su parte y se heredó. Por eso la creación de este gran lugar, Huey Teocalli, Huey Grande, Teocalli, lugar sagrado, el templo mayor, viene a ser para Anáhuac el lugar sagrado máximo que tenemos. Le llaman hoy en día los gobernantes y la versión oficial le llaman ruinas, y lo más pomposo que han encontrado, erróneamente, es muy grave ese concepto, ruinas, y como los hemos cuestionado, ahora le llaman centros ceremoniales, y sí, no son centros ceremoniales, no, zonas arqueológicas, porque ni ceremoniales requieren reconocer. Así es. De tal forma que hoy esa espiritualidad no es reconocida ni por los grupos nuevos. Digo, van a hacer eventos el gobierno y todo lo están metiendo en el Zócalo. Así es. El Zócalo es parte del Templo Mayor, pero el Templo Mayor es este altar que aquí está. Y ahí se deben de hacer el los evento eventos cósmico que va cósmicos enfrente del altar. Es como hablar contigo y te doy mi cara, mi corazón de frente a frente. Pues ese es el corazón y la cara de nuestros ancestros, de lo sagrado. Y pues les interesa la plancha del Zócalo, les interesa estar haciendo estatuas de la representación, que promover la filosofía, enseñar en las escuelas, promover leyes para que nuestra filosofía, nuestros conocimientos, enseñanzas ancestrales, en los kinder y primaria, en todas las escuelas públicas, se enseñan, nos imponen el inglés, pero no nos imponen, no promueven, mejor dicho, con leyes, nuestras lenguas maternas y los conocimientos. Y esa es la batalla, la lucha que tenemos hoy en día, por esa falta de espiritualidad, que hace que se vincule el ser humano con lo sagrado, se vincule con el entorno, y nuestro entorno sagrado es el Sagrado Templo Mayor, de 1325, que se fundó. Por eso esos 700 años, réstenle al 2025, 1325, da exactamente 700 años. Sí, y por ejemplo, estamos acostumbrados a ir a las iglesias que fueron fundadas o construidas sobre nuestros centros ceremoniales. Nos arrodillamos, rezamos y tenemos un contacto con esta religión católica, que no es ni bueno ni malo. Simplemente nos quitaron nuestras formas, que si nosotros nos vamos a las formas antiguas, es lo que se hacía. Y era las teocalis, ponernos en disposición, ponernos en rezo, presentar nuestro rostro y corazón. Es lo que se tiene que hacer realmente, ¿no? Como dice usted, en lugar de estar en la plancha del Zócalo, pues estar en el Templo Mayor rindiendo el respeto, ¿no? Así es lo que está trabajando. Perdón, un poquito quisiera, abuelito, que nos para la gente que no conocemos, ¿en qué consiste una ceremonia antigua? O sea, desde que se hace la velación, etcétera, etcétera. Porque se van más con la danza, con los huehuets, pero esa no es nuestra parte espiritual. ¿Cuál sí es, abuelito? ¿Cuál es la que tendremos que aprender
como mexicanos, la que nos heredaron los abuelos? La tradición tiene mexica a través de la danza, de los grupos de tradición que nos llaman mal erróneamente y acertadamente erróneamente porque nos dicen concheros, por un instrumento que fue el puente. Cuando nos quitaron nuestros huevos, nos los prohibieron por creer que eran diabólicos. Los abuelos de la ciudad ancestral la guardaron en esas cuentas y en esos instrumentos sagrados, y como te lo he dicho, con cuerdas de tripa de gato de monte, con palitos y la concha de armadillo, y resguardaron nuestra sonoridad ancestral. El atecocoli fue la campana, y de ahí lo recuperamos para guardar esa energía sagrada. Eh, y nos enseñan a respetar. Nosotros, aquí el principal enseñanza que damos es respetar. Nosotros no criticamos ninguna religión, la respetamos y la aceptamos, porque creemos que en todas está lo sagrado. Entonces la gran aportación de que nos quitemos de prejuicios materiales y antepongamos lo sagrado antes que lo material. ¿Y dónde está plasmado eso? Sellado en la enseñanza del Señor Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es un sacerdote, no era un dios, fue y es un guardián que está desde lugares allá del cósmico resguardándonos. El último gran maestro, leía el último gran maestro catalogado por el Dalai Lama y Juan Pablo II, el último gran maestro después de Jesucristo. Es correcto. Aquí Quetzalcóatl fue como la Jesucristo, pero anahuaca. Él vino a enseñar esa espiritualidad que se está perdiendo en el mundo. Metafóricamente, una serpiente con plumas. ¿Qué significa eso? ¿Quién se le ocurre? Y están ahí sellados Teotihuacán, está Tula, en el sur, allá las zonas mayas, Cuculcán, eso, Quetzalcóatl. Entonces, anteponer lo sagrado, lo espiritual antes que lo material. Cuando tú lo pones y los demás lo anteponemos, tu nivel de calidad espiritual y energética cambia, tu frecuencia energética y todo cambia, porque para cambiarlo de afuera hay que cambiarlo de adentro. Entonces es lo que le damos a las personas, esa conexión espiritual, esas filosofías, y los ceremoniales ayudan, porque es un mensaje a tu conciencia, a tu espíritu, a tu cerebro, a tus células, neuronas, de recibir esa conexión sagrada de energía que todos los días manifestamos y que nuestros abuelos valoraron y plasmaron en diferentes símbolos de nuestros libros como Cuatlicuetonanzi, símbolo de nuestra madre tierra. Toda majestuosidad, ese hermoso símbolo que ellos consideraron diabólico, y una piedra, pero hay un gran conocimiento ahí, y esa energía sagrada hecho en movimiento, en ceremoniales, que nos toca realizarlo, se siente, y la gente se siente la fraternidad, el respeto, la paz, la cordialidad, la alegría, pues ahí se materializa, porque esa energía la abrimos cuando tenemos una actitud. Por eso es la cosmovisión, trabajar en la forma de pensar de las personas. Hoy en día, lamentablemente, hasta el respeto se ha perdido para los abuelos. Hoy en día las familias, un abuelo, símbolo de estorbo. Y si bien le va, pues lo meten es rarísimo, a un asilo de ancianos. Pero es una universidad, un abuelo debe ser respetado comandantemente. Los padres, hoy en día los hijos le faltan el respeto a los padres, los asesinan para quitarles sus propiedades. Entonces ahí no hay espíritu, hay materialidad, y así está el mundo. De tal forma que cuando alguien ofende a alguien, el otro toma represalias. Entonces la filosofía antigua nos enseña a tener armonía y respeto a la humanidad, a la naturaleza, al mundo. Y eso en los ceremoniales, todo se hace con un orden, como una misa. Hay un principio, un final y un proceso. Así son nuestros ceremoniales sagrados. Pero para hacer un ceremonial tarda 1 año en que se le prepare, y luego templarse, y luego de ahí ser aprobado. Y uno lo hace por servir, como en el caso fue Nanita, fue una guía, me conquistó con el amor. Yo he sido siempre rebelde, pero esos somos los principales fuentes, porque hasta ver no creer.
Y cuando la majestuosidad de nuestros abuelos, ves esa grandeza, no tan solo en los dichos, en el hecho se plasma, que pues se doblega uno. Por eso es que queremos que la gente se doblegue ante lo sagrado, ante la luz, no ante la materialidad, porque cuando nos vamos, la gente tiene que conciencia que no se va a llevar nada material. Lo que tienes aquí no te lo vas a llevar. Te vas a llevar tus flores, todo lo que lleva en el corazón, espiritual, lo bueno que haces. Y eso es sembrar luz. Claro. Y eso lo enseñamos en la tradición. Así es, abuelito. Y bueno, en este tema importantísimo de los 700 años, quisiera recalcar que tan estaban guiados, era una cosmovisión astronómica, estaban guiados por energéticamente, que se da el segundo paso cenital, abuelito, ¿sí? Todo estaba perfectamente marcado, todo lo visualizaban ellos, todo era marcado por tiempos perfectos, ¿cierto? No era se me ocurre, voy a hacer. Lo que pasa que no se nos ha dado la explicación. Por ejemplo, lo vemos en una misa, los sacerdotes que bajan la energía, etcétera, 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 ¿no? Pero si realmente vemos con lupa nuestra cultura, pues podemos ver cuando es el cambio de la estación de primavera y cómo hay estos eventos astrológicos, energéticos, fuertísimos, poderosísimos, donde nos vamos a cargar de esa energía, ¿no? Tenemos preguntas, abuelito. Dice, ¿podemos decir que México es una nación fundada sobre la visión de un pueblo que escuchaba a los dioses o energías? ¿Y qué pasaría si volviéramos a escuchar así? Es correcto, fundada sobre la bendición sagrada, cósmica, energética, la adoradora de vida, que se manifestó a través de aquel entonces el señor Huitzilopochtli. Por eso el señor Huitzilopochtli y el señor Tlaloc están como corazones ahí en el Sagrado Templo Mayor. Huitzilopochtli recibía esos mensajes y nuestro pueblo respetuoso, espiritual, los hacía propios y los cumplía. Pasa eso en los grupos de tradición de danza ancestral. Lo que les decimos lo atienden, lo hacen de ellos. Es hermoso ver el cambio de las personas, de esa humildad, de ese respeto, creer en nosotros, porque ven la efectividad, lo sienten, lo comprueban, y por eso el que entra aquí ya no sale. ¿Y por qué? Porque ya no necesita salir, porque se beneficia, siente el cambio espiritual, energético, conectarse con la madre naturaleza, con lo sagrado. Pues también así como lo sentimos, pues así los vivieron los abuelos, y eso está funcionando. Por eso vamos a ofrendar los 4 rumbos que te comentaba, y donde se cimentaron lugares de otra forma de pensar. El Templo Mayor, la Catedral Católica, está hecha con piedras de nuestro sagrado lugar. El Tlatelolco. Tenemos que recuperar nuestros lugares. Estamos trabajando en eso. Cuando vamos al Tepeyac, que son las 4 rutas sagradas, que es maravillosa, Tlacopan y Iztapalapa. Ahora los 4 rumbos, energéticamente hay que trabajarlos, los trabaja la tradición. Los grupos nuevos no van, ni los conocen, ni están interesados, pues están desvinculados con el ombligo, los pasos de los abuelos. Tepeyac es vergonzoso, y lo digo abiertamente. Vamos a ofrendar el resto de danza, no vamos a bailar, y no nos dejan entrar. Desde la entrada a la explanada dicen, está prohibido entrar, pueden entrar con huevos, sin huevos y con samadores, porque hacemos ruido. Nos quieren prohibir de tus casas que nos dejaron los ancestros para lo que fue hecho para rezos sagrados. Se sienten dueños del lugar, es una vergüenza. Yo invito a la gente a que lea la ley general, porque aquí aprendemos a defendernos sabiamente y culturalmente, la ley general de las asociaciones religiosas. Entonces, todas las religiones, incluyendo la católica, son asociaciones religiosas para el gobierno, para el pueblo, para el Estado. Entonces, ahí habla claramente que en ningún lugar público de culto se puede imponer el dogma de ese culto. Ahí lo dice por ley. Entonces, ahí no nos quieren dejar entrar, que porque hacemos ruido intervenimos la misa. Respetamos la misa y todos los rezos de otras formas de pensar, pero no nos pueden prohibir y tratar como delincuentes, peor que el Chapo,
ahí acosándonos la seguridad privada de lugar de la basílica y la seguridad del gobierno federal a través de la Guardia Nacional, y que nos impiden y no les hacemos caso y continuamos. Queremos arreglar eso de forma definitiva, porque no queremos que ningún hermano huichol, ningún hermano y le llaman erróneamente indígenas, no somos indígenas, insisto, no nacimos en la India, somos herederos de nuestras grandes culturas y pueblos originarios, que se ha protegido y que se trate con dignidad. Entonces, no deben de prohibirle a nadie de nuestro pueblo de México el acceso a este lugar público, sin embargo lo hacen. Vamos a bajar este 31 de julio, otra vez ofrendar de esta ruta sagrada, mantenerla viva, de Sagrado Templo Mayor al Tepeyac, y seguro nos vamos a encontrar con eso. Cuando nos quejamos, ya hace 15 años, hace 7, de discriminación, cuando ellos, y las pruebas con los videos, sus conceptos, sus actitudes, lo niega el rector. Dice, no, ¿cómo creen? Yo no ordené nada, bienvenidos. No. Pero ya hay un nuevo rector hoy en día, y cada rector que llega, esperemos que pues no es respetuoso. Pues sí, porque ese lugar es de los mexicanos, del que nos dejaron nuestros ancestros. Y además, abuelito, bien importante, yo tuve la gran fortuna, la gran bendición de asistir con usted y la abuelita Vicky a la Ruta Sagrada Chalco, ¿no? Como hay desconocimiento, pues llega uno hasta la iglesia, etcétera. Pero entrar a las cuevas, entrar realmente a estos lugares sagrados de nuestros abuelos, es otra cosa. O sea, se enchina la piel, se llena el corazón, se entiende y se recuerda muchas cosas. Se reciben los mensajes de los abuelos, de que lo principal es lo espiritual, de que lo primordial es el trabajo y el servicio. Y sí, seguir aprendiendo y seguir descubriendo más allá de lo que nos han dejado y lo que nos has enseñado. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo influye el relato de la Fundación Sagrada en nuestra identidad como pueblo? ¿Nos hemos desconectado de ese origen espiritual? Pues es evidente, veamos cómo está nuestro pueblo hoy en día, con problemas de inseguridad, de corrupción, de mentiras, la gente preocupada más por su vida personal, no el entorno de todos, por desconectados con nuestra madre tierra, pero no así está solo México, está el mundo, está el mundo, por falta de esa espiritualidad que encontramos en todas las formas sagradas de nuestras culturas ancestrales, no nada más en la mexica, en todas, huichola, chichimeca, purépecha, otomí, todos convergemos en lo mismo, perdidos todos, en la espiritualidad, servir sin esperar nada a lo sagrado, y es conectarnos con esas energías puras a las que pertenecemos y que un día regresaremos con la fuerza de la madre naturaleza. Por eso lo que estamos haciendo los grupos de tradición desde siempre, no los grupos nuevos, ellos pues aprendieron de los grupos antiguos de tradición, vieron los yoyotes, Amador, nuestros movimientos, siguen haciendo lo mismo, nada más que diferente, porque el pedir permiso no lo hacen de forma colectiva. Es decir, sí lo hace en forma colectiva, pero el pedir permiso lo hace 4 o 5, y lo debe de ser uno, el guía, el sacerdote. Creo que en esa parte es donde estamos perdidos, abuelito, totalmente. Porque todos quieren mandar y nadie quiere obedecer. No están calificados, no están preparados energéticamente, espiritualmente hablando, no tienen la bendición de quien tenía. Hay una universidad. Hoy en día el que se quiere titular de doctor, de médico, tiene que tener el reconocimiento de esa institución académica. Así es la tradición, la noción, para que sea alguien que se diga que es doctor o abogado, pero no tiene ni los conocimientos, ni la experiencia, y menos el reconocimiento de quien debe de formarlo. Ese es el fenómeno hoy en día. Pero bueno, lo vemos como una aportación a que al final el que quiera llegar a trascender, llega a los grupos de tradición, y lo recibimos con gusto. En Chalma, donde tú dices, son los 4 rumbos, como ya decía el oriente, Tlahuistlampa, lugar de la luz, el conocimiento. El otro rumbo es los remedios, lugar donde descansa nuestro Padre Sol. Cihuatlampa, lugar de la fertilidad. En el norte, Mictlampa, lugar del Mictla, donde está la memoria de nuestros antepasados, lugar de la Madre Tierra. Y el Huistlampa es el sur,
lugar de espinas, de crecimiento. Ahí vamos 5 días a ofrendar ese rezo, 5 días. En las más religiones, pues hacen creencias sagradas, pues 1 hora, 2 horas, 3, 4 de... Nosotros hacemos día y noche, todo el ceremonial de gran velación, todo con la fuerza de la madre luna cósmica, y amanecemos al comulgar con la energía del Padre Sol, día y noche. Acabo de estar aquí en Ciudad Labora, el viernes, sábado, domingo, ahí con esos dos sagrados, hace 15 días en Otumba. ¿Y dónde sale quiere salir a los 15 fuerza? Minutos, abuelito. Es Pues que sí. esa es la verdadera conexión. Es la conexión Esa, de realmente, ir a trabajar. esa El es la trabajo verdadera allá conexión. con Más el pueblo. allá de llevar y ponerse lo que se quieran poner, ¿no? O poner una veladora, etcétera. Es vergonzoso hoy si tienen bastones de mando. Así es, No así son de es. mando, son de servicio. Es Y son vergonzoso que andan ahí en el gobierno Sí, y perdidos, y que se declaran gobernantes, gobernadores indígenas. Sí, Pues abuelito. primero tienen que trabajar, Mucho aprender, trabajo. para aprender a guiar, y no del dicho, porque el que Del es dicho. no se exhibe, el que no es exhibe. Invito a esos hermanos que andan Por exhibiéndose, favor. que sean humildes, que se pongan a la altura, honren, porque deshonran la enseñanza de nuestros ancestros, alimentando un proyecto personal. Egos y apegos. Alimenten esa espiritualidad mexicana, del pueblo de México, de los niños que están y los que van a nacer, para heredarles lo que hacían nuestros tlatoanis, gobernantes preparados en los Calmecamec. Hace rato te decía las instituciones, el Templo Mayor es el corazón, pero ¿dónde se resguardaba? En las universidades de aquel entonces, el Calmecamec. Ahí se preparaba a los sacerdotes, al gobernante, al guerrero. Entonces, ahí para que fueran a dar los servicios de cuidar a su pueblo. El segundo es el Cuicacaltin, en las casas de canto, de poesía y la danza, de lo espiritual, y se les enseñaba en el Calmecamec y Cuicacaltin, y en el Tepozcaltin, que es la casa de los jóvenes de los oficios, toda esta visión sagrada espiritual a nuestros pueblos. Y es donde se debe enseñar nuestra visión sagrada, y restablecer nuestros Calmecamec, Cuicacaltin, Tepozcaltin, como instituciones de educación, de formación espiritual y cultural. Queremos un sistema europeo, en donde hoy se está escolarizando, está hasta prohibido reprobar a un joven. Por el simple hecho de asistir a la escuela está aprobado. Antes, pues nos reprobaban si no estudiábamos, y nos costaba aprender. Ahora no. O sea, eso no les interesa que nuestro pueblo aprenda, sea consciente, porque un pueblo consciente es un pueblo con decisiones. Así es, abuelito. Híjole, bueno, pues se nos ha pasado el tiempo. Muchas horas de compartir con usted, abuelito. Me encantaría y hago pública la petición, abuelito. Mucho que aprenderle porque el seguir estas formas sagradas no es solamente académico, ¿sí? Esa es una parte, es el kinder. Para poder ejercer estas maneras sagradas, hace falta mucho más que conocimiento, disposición, humildad, servicio, entrega, y bueno, muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo. Abuelito, pues, para cerrar los puntos importantes. Estas formas sagradas que tenemos, el tema de hoy, la visión sagrada de la Fundación de México Tenochtitlan. ¿Cuál es la aportación de esas formas sagradas al México actual? México ha sido siempre un pueblo noble, un pueblo espiritual, un pueblo respetuoso, tan así que todavía en los pueblos, el saludo a una persona se le da. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se respeto a la persona. Respeto a la vida, a la naturaleza. Y tenemos que recuperar esas enseñanzas. No se va a recuperar en los libros, no se va a recuperar en los libros deformados.
en las universidades, sino en la universidad de los grupos de tradición ancestral. Vayan con los hermanos Otomí, Raramuri, Purépecha, con los que están a ras de nuestra madre tierra, con los grupos de tradición, los esperamos con gusto. Aquí no ponemos condiciones, el que vaya con respeto y de corazón se le recibe. Insignias Aztecas tiene, por eso hace muchos eventos masivos, es la ofrenda a la madre tierra. Llenamos la sala mexica y hacemos la peregrinación del Museo Templo Mayor, del Museo de Antropología al Tepeyac, y peregrinamos esa ruta sagrada. Y hacemos velación, sagrado rezo velación en el Cerro de la Estrella, en el cerro de aquí del Tepeyac, y se van caminando con el fuego sagrado, con la fuerza de la energía cósmica, lunar y solar. Entonces, desde hace 37 años y más con lo que hemos venido haciendo, Anita nos indicó que del 70 para acá nos abriéramos más, y es lo que hemos hecho. Estoy honrando como lo decía el señor Huitzilopochtli a los abuelos, tiene que hacer esto, y uno lo hace y ahí está el resultado. Entonces tenemos que ir a las fuentes, no la fuente a uno, ir a las fuentes, y los invito a que se incorporen con los grupos. Todos los grupos de alguna manera aportan, bueno, nuevos o antiguos, pero la esencia, la trascendencia está en lo viejo, en lo calado, en lo probado por generaciones. Es el mérito de que siempre pido respeto a nuestros grandes jefes, el general Felipe Aranda, general Andrés Segura, el jefe Ernesto Ortiz, y tantos jefes de linaje que los conocí en vida, vi su humildad, su servicio de liberada, y es lo que lo vence a uno a ser como ellos. Pero hay que tomar el ejemplo, la mayor enseñanza es el ejemplo. Entonces vayan ahí, asistan a los trabajos de ellos, de nosotros. Aquí el viernes tenemos ahora rezo de danza en Tultepec, el sábado está aquí en Santiago Tepetat, el domingo Santiago Tlatelolco, el jueves 31 la peregrinación para honrar este camino sagrado. Entonces están cordialmente invitados. Hay más de 70 trabajos que hacemos con las formas ancestrales de tradición, que vayan. Es una institución abierta a través de Insignias Aztecas, la enseñanza ancestral. No cobramos, simplemente es nuestro deber. Estar aquí es mi deber de sembrar luz a donde hay luz. Gracias. No nos debemos de parar a donde no hay luz. ¿Para qué perder el tiempo? Entonces, ¿y cómo saber que donde hay luz y no hay luz? Pues aquí lo aprende, en el camino ancestral. Luz espiritual hablo, incluso cultural, porque mucha gente ni habla náhuatl, ni sabe el conocimiento, ni la historia, ni la filosofía, pero se dice querer saber. Y eso es lo que pedimos, que el que lo está haciendo reflexione y sea una persona más honorable. Incluso el mensaje para nuestros gobernantes, que copien lo que hacían nuestros fundadores, nuestros tlatoanis, cumplan su palabra, honren su palabra, no mientan, lo que digan lo hagan, y estén para cuidar a su pueblo, no intereses de otra naturaleza que ofenden a nuestro pueblo. Creemos que algún día uno de los nuestros va a llegar ahí para poder poner en alto nuestro gran pueblo, a raíz de los 700 años, que se lo merece México, porque así fue su principio con grandeza y continuará su grandeza. Y eso es lo que está trabajando Insignias Aztecas. Y pues ahí búsquenos en Facebook, en redes sociales, como Insignias Aztecas, Ofrenda Madre Tierra. El que quiera incorporarse, las puertas están abiertas. Es mi deber recibir a todos y poderlos guiar, y pues gracias a esos venerables señores, y espero que tu hija sigas guiando a los corazoncitos que te están contigo, porque somos una cadena de luz que hay que transmitir. Por eso se llama transmisión en base a la espiritualidad y cultura ancestral, que es no la que nos quieren vender oficialmente. Así es. Pues un buen camino todavía de trabajo, abuelito, pero lo importante es que estamos en él. Yo agradezco de verdad que nos hayan acompañado, muchos temas todavía por compartir. Hago extensiva, abuelito, la invitación para un próximo programa y temas que tenemos que desarrollar y que aprender. Les recuerdo las redes, es Facebook, Instagram, YouTube, Centro Cultural Templo Mayor. Y pues estamos aquí haciendo nuestra labor de dar voz a los abuelos, a la tradición, a los hermanos de camino, pidiendo que se abran las conciencias, que verdaderamente sea este crecimiento, despertar de espíritu y de conciencia, para que bajo las enseñanzas de nuestros antiguos podamos renacer en prosperidad, en florecimiento,
en esta cultura maravillosa que como mexicanos tenemos. Yo soy Diana Cruz y les agradezco infinitamente nos hayan acompañado. Abuelito, muchas, muchas gracias. Gracias por las enseñanzas, gracias por el compartir, gracias por dedicar su vida a esto que es nuestra cultura ancestral. Gracias a ti, Tlazocamante, a ti y a todos. Nos vemos la próxima. Que sí sea. Ómete.